Hola a todos amigos de Spanish Boost y bienvenidos a un nuevo vlog en la vida de Mila. El día de hoy estoy con mi vaso favorito. Esta es mi compra favorita de Estados Unidos. Este vaso vale cada centavo porque lo cerrás y no vuelca agua. Ahí lo cerré y lo puedo dar vuelta completamente y el agua no vuelca. No a diferencia como este que tiene Fausto, que es de Stanley y vale el mismo precio, pero vuelcan. Estos, el agua vuelca. Así que si algún día puedo tener al sponsor de BrewMate, amo esta marca porque tiene vasos muy buenos. Bueno, estoy tomando mi agua en este vaso de 40 onzas. Lo bloqueé. Y estoy acá con mi compu y estoy viendo que acá dice Curso Nacional de Seguridad Vial Digital. Ok, estoy empezando a estudiar para un curso de seguridad vial, es decir, sobre la licencia nacional de conducir, manejar, decimos en Argentina, y necesito, aprender las cosas sobre las señales de seguridad vial. Hoy fui más temprano a averiguar, es decir, a conseguir información sobre la escuela de conducir o la escuela de manejo. Así que creo que voy a empezar a aprender. Yo ya soy bastante grande y nunca aprendí a manejar, pero bueno, es el momento, ¿por qué no? Así que, bueno, estaba intentando encontrar un turno, es decir, una fecha para poder ir a rendir mi examen de manejo. Y está la página web muy rara porque no hay fechas, incluso en el 2030, en el año 2030. O sea, estamos en el año 2025 y dice que no hay fechas para el 2030. No tiene ningún sentido. Así que voy a esperar porque, como pueden ver, tiene en azul son las fechas con agotadas, el color azul, y el color blanco deberían ser las fechas que están, y está todo en azul, incluso en años mucho más adelante. Voy a adelantar rápido para que vean que sigue todo en azul, no importa qué tan a futuro vaya. Así que voy a recargar la página otro día a ver si funciona bien, porque hoy parece que no está funcionando o realmente tengo que esperar mucho. Mi hermano me decía, es difícil de conseguir turno, así que resérvalo hoy, aunque no hayas empezado tu curso de manejo. Le digo, ok, pero no esperaba que fueran literalmente 5 años de espera. Obviamente tiene que estar algo mal, así que esperemos que después funcione o voy a ir a consultar en alguna oficina en persona a ver si pueden solucionar esto. Pero bueno, estoy bastante emocionada por intentarlo, por aprender. Y bueno, quizás en un futuro empiecen a ver vlogs en el auto. O podría, mi mamá está acá en el fondo viéndome, pero estoy pensando, Fausto podría enseñarme un poco y podríamos filmar un vlog. No, bueno, vamos a compartirle un micrófono a mi mamá. Creo que no está prendido todavía. No sé qué le pasa. Estaría bueno probar de cómo sería Cami al volante. Volante es el volante, ¿no? El volante del auto y ver cómo reacciona. No es fácil manejar. Yo le tengo toda la fe. Creo que Cami va a manejar muy bien. Pero
tiene que aprender. Por eso va a anotar en la escuela, que va con un profesor que le tiene paciencia y sabe todos los secretos para enseñar. Es la misma que aprendió Fausto. Sí, mi hermano, que es más joven que yo, aprendió años antes que yo. Y bueno, es mi chofer privado, ¿no? Así que bueno, estaría muy bueno que Cami también aprenda a manejar. Sí, es necesario. No es necesario. Depende mucho de dónde vivís, para mí. Yo viví hasta hace poco en la capital de Buenos Aires y ahí es muy fácil moverse en transporte público o en Uber porque está todo muy cerca y muy cómodo. Pero ahora estoy en una zona un poco más suburbana, entonces un auto es una buena opción para ir a diferentes lugares y bueno, ¿por qué no? Para venir a visitarnos. Para visitar a mi mamá. Martín también tiene que rendir su examen, pero Martín ya sabe conducir, yo no. Así que veremos cómo progresamos con este camino, pero la verdad es que estoy muy emocionada y sí, me encantaría hacer vlogs en el auto. Es como típico creador de contenido en el auto, yendo a, bueno, muy estadounidense el concepto de ir a buscar un café o algo así. Nosotros podemos estar tomando matecitos en el auto. Mate, igual hasta que no sepas manejar bien. No, al principio no, voy a estacionar y después ya estacionada en el auto tranquila y sí, tomo un matecito, pero al día 1 no. En muchos días, pero bueno, es muy como concepto argentino ir a la ruta con el auto y tomando mate. Ese es mi sueño, esa es mi nueva visión, estar en el auto, en la ruta, tomando matecitos. En un futuro lo veremos, esperemos que sí. Bueno, ahora nos pusimos las camperas porque vamos a ir a nuestro auto y vamos a tratar de mostrarlo de manera comprensible. Y mi mamá, que ella sabe manejar, no maneja hace muchos años, pero obviamente sabes qué es cada parte del auto, me vas a indicar qué es, ¿no? ¿Qué es? Para tener una, aunque sea mínima preparación. Una idea de lo que es cada parte del auto. Exacto. No va a salir a manejar, solo le voy a mostrar lo que... Sí, no voy a hacer boom, no voy a salir a toda velocidad con el auto. No lo vamos a arrancar, nada, solo vamos a abrir y mirar las partes y se las voy a enseñar a Cami. Y lo vamos a filmar, ¿por qué no? Así que bueno, vamos para el auto. Vamos. Esta la podríamos... Bueno, estamos en el auto y una de las cosas que yo más quería comprobar, que es muy poco automovilístico de mi parte, era si mi vaso tenía un espacio para apoyarlo y tiene un espacio perfecto. ¿Querés que lo grabe? Dale, a ver, ahora mi mamá lo va a enfocar. ¿Puedo poner mi vaso ahí, en el agujero? Esto era todo lo que necesito. No sé lo demás. Después, o sea, agarro el volante y voy a algún lado con mi vaso en el auto. Soy una mujer simple. Soy una mujer... Bueno, ahora sí, vamos a enfocar qué son las cosas. ¿Puedo girar la cámara? ¿Cómo giro la cámara esta? Girar el monitor, así puedes ver mejor. Claro, para poder ver. Bueno, Cami, el volante creo que sabes lo que es. Esto es el volante. Bueno, pero quizás nuestra audiencia no sabe las palabras. Así que bueno, volante de auto o coche. En Argentina al auto le decimos auto, coche. En México, por ejemplo, le dicen carro. Nosotros auto o coche. Volante del auto, asiento del auto. Ese es el asiento. Reposa. El apoyacabeza, que está un poco alto para Cami, pero... No puedo apoyar mi cabeza. Bueno, ¿qué más querés saber? ¿Qué es esto?
Bueno, ahí tenemos todos los medidores del tablero, que está la velocidad. ¿Esta es la velocidad? No, el otro. Esta donde es la está de a velocidad. 10, 20, 40, 60. Tiene kilómetros por hora, ¿no? Eso es la velocidad. Esa es la velocidad del auto. Son los kilómetros por hora. Ok, ¿y esto es la nafta? ¿El gas que tiene? Ese es el combustible. El combustible, esa es la palabra. ¿Cómo está de combustible? Y acá veo como grados Celsius, o sea, ¿es algo de temperatura? Claro, debe ser la temperatura del motor. ¿O será la temperatura? Ese yo muy claro no lo tengo. Ok, mamá no sabe exactamente qué es cada cosa, pero bueno. ¿Y este otro grande qué es? ¿Serán los cambios? ¿Los cambios? ¿Dice algo? No sé. Que eso se prende cuando está andando el motor. Por eso ahora las agujas están en cero porque el auto está apagado. Claro, ahora están todas las agujas apagadas en cero porque el auto no está prendido, no está encendido. También con el volante, si apretás, tocas la bocina. Haces pu, pu, bocina. Bueno, y importante, los autos en Argentina son manuales. No sé qué ibas a decir vos. Estamos por hablar de la palanca de cambio. Conexión de pensamiento. Yo sé que en Estados Unidos, y sé que la mayoría de mi audiencia es de Estados Unidos, porque lo vi en las analíticas como un 41%. Y en Estados Unidos los autos son automáticos. Acá en Argentina la mayoría de los autos son manuales. Mi papá tiene un auto automático, igual existen, pero no es muy común, sino tenemos esto, los manuales. Palanca de cambio. Veo que dice R1, 3, 5 y 2, 4. Sería primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. La R es de reversa. Marcha atrás, le decimos nosotros. O sea, uno cuando maneja tiene que apretar el embriague, que los tienen los pedales Cami, no sé si se van a llegar Está a ver. muy oscuro, pero acá... Está muy oscuro. Hay 3 pedales. Expliquemos lo que es un pedal. El pedal es donde uno apoya con los pies y hay 3. ¿3? Tenés el celu, si no, iluminarlo un poco para que se vea que son 3 pedales. Bueno, que en los autos automáticos creo que son 2 pedales. Solo aceleran y frenan. Estoy con el flash y vamos a iluminar. ¿Se ve? Ahí se ven los 3 pedales. Bueno, ¿este qué es? Ese es el acelerador. El acelerador. Ok. ¿Este? Es el freno. ¿Y este? El embriague. Ok. O sea, es todo con el mismo pie, ¿no? Idealmente. Acelero, freno y embriague es el otro. Pero todo con el mismo pie. No, uno tenés ese embriague. Con el izquierdo. Claro. Y con el derecho acelero. Ese aceleras y frenas. Con este freno. Ok. Y este paso es el extra en el manual, ¿no? Ese es el extra que es para pasar los cambios. Uno tiene que apretar el embriague y paso el cambio. Ok. Bueno, ok. Sé más de lo que sabía antes. No sabía exactamente cómo estaban posicionados ni cómo usar los pies. Pero bueno, la idea es que con el derecho siempre use acelerador y freno. Y con el izquierdo el embriague. Vos le decís embriague, no sé cuál es la palabra correcta. Puede ser embriague, pero yo le digo embriague. Mi mamá a veces agrega sonidos nuevos. Y bueno, aprieto el embriague cuando necesito hacer un cambio en esto de lo manual. Y bueno, tenemos reversa, es marcha atrás, ir para atrás. Primera es si va súper lento, ¿no? Primera es con la que uno arranca el auto. Uno pone embriague y empieza a acelerar y acelera. Y va alargando el embriague con la primera y el auto arranca. ¿Querés mostrar? Uno aprieta el embriague, ¿no? Sí. Pone primera y empieza a soltar el embriague y empieza a acelerar despacito. Y es como es que el auto arranca, empieza como a
rodar. Ese es el primer movimiento. Una vez que arranca y toma un poquito de velocidad, aprieto de vuelta el embriague y pongo segunda para marcha. Y después, bueno, si va muy rápido va poniendo tercera, pero siempre tiene que ir haciendo ese movimiento en los pies. Ok, y por ejemplo, para andar por una calle tranquila, ¿tendría que ir en segunda, en tercera? En segunda. Segunda, ok. Cuarta, ¿en qué caso, por ejemplo? Eso tal vez cuando uno ya anda más rápido en la ruta. ¿En una autopista? Claro, en una autopista que ya tiene una velocidad constante. Una calle que es rápida, que no tiene cortes, ¿no? Claro, porque si no uno va frenando y tenés que volver a poner primera y salir. Entonces es como... tengo mucho miedo al manual. En cambio en el automático uno acelera nada más y solo el auto va haciendo los cambios según la velocidad. Y también hay un montón de palanquitas que son para otras cosas, como las luces, limpia parabrisas. Acá al costadito hay... Yo igual ¿Qué es esto? Creo que son las luces de limpia parabrisas. Creo que las luces son de allá. Creo del otro lado del volante. ¿Esto? A ver, acá. Del otro lado del volante creo que están las luces. ¿Esto es para controlar las luces del auto? No, tenés otra manijita igual que la de esta. Ahí al costado. Ah, no la veía. ¿Ves? Esto es cosas que no sé. Hay un montón de cositas por todos lados que uno las tiene que aprender a usar. Esas son las luces, o sea, uno sube y tiene que prender las luces. Claro. Y hay, por ejemplo, luces para girar, claro, ¿no? A la derecha o a la izquierda. No sé, hay demasiados botones y cosas. ¿Esto es el freno de mano? Ese es el freno de mano. A ver que saco tu vaso para que se vea. Ese es el freno de mano. Y haces ¡pu!, ¿no? Claro, se aprieta, tiene un botón en la punta. Sí. Se aprieta y se levanta. Y tuki. Ok, perfecto. Bueno, ya conozco muchas más partes. Podemos decir algún poco más de vocabulario, ya que estamos acá. Tenemos el obligatorio, ¿no? El cinturón de seguridad. Así que hay que ponerse el cinturón y uno se abrocha. Abrochó el cinturón de seguridad. Entonces Exacto. Está bien asegurada. Segura. ¿Qué más? Bueno, después están las ventanillas, ¿no? Tengo el botón para subir o bajarlas. Está apagado el auto, entonces por más que toque el botón, no cambia nada. Estamos completamente quietas en la calle. La gente recién salió un auto enfrente y debe estar pensando, ¿y estas dos locas? Pasó y miró, como diciendo, ¿qué están haciendo? Estamos con la cámara, o sea... También tenemos espejo. A ver, bueno. Bueno, ese es para el conductor, que se vea. A ver, ahí me veo. Muy linda. Muy lindo esto de poder cerrar, abrir y se ilumina. Y si cierro, se desilumina. Está un poco roto el auto. Bueno, el auto tiene muchos años. Necesita un poco de cuidado, pero bueno. Tenemos espejo retrovisor, que es para ver para atrás. Cuando uno maneja tiene que ver si tiene un auto para atrás. Ver para atrás. Y también tenés el espejo de costado, que justo ahora está cerrado, bueno, pero sí. Es para ver para atrás. Para ver para la parte de atrás, si para ver los autos. Auto atrás. ¿Y qué más? Después Algo tenemos relevante. la radio. La radio, claro. Y esto creo que maneja todo lo que es el aire acondicionado, la calefacción, el desempañador de vidrios. Sí. Hoy a la mañana cuando fuimos a buscar a Cami, el auto estaba todo empañado, así que Fausto prendió el desempañador porque no se veía para afuera. Claro, claro. Entonces, y por estas rejillitas sale el frío o calor según lo que necesitemos. Y por ejemplo, esto de acá como es guantera, esto ¿no? se llama guantera. Entonces acá uno guarda papeles, cosas importantes o que necesite. Ahora, yo no uso el trípode, lo pongo en la guantera. Lo guardo ahí, es bastante grande, ¿eh? Sí, entran muchas cosas en la guantera. Y lo guardo. Y también en los costaditos hay como unos bolsillitos para poner cositas. Sí, un poco de espacio. Acá tenemos un apoyo de brazo que casi nunca lo usamos. A ver. ¿Cómo es esto? Ahí, mira. Si uno está muy cansado, se apoya el bracito
Claro, apoya brazo. Es un apoyabrazo que tiene un lugar secretito para guardar cosas. Uno puede guardar, no sé, el celular de Camilo. Le guardamos todo. Claro, dejo mi vaso, guardo mis pertenencias. Guarda el celular y queda guardadito ahí para que nadie lo agarre. Y cerramos. Y cerramos. Y también, ¿qué hay? Ah, ahora uno no fuma en los autos, pero como este modelo de auto es viejito, tiene un escondite. A ver qué tiene. Bueno, esto es un foquito. Un encendedor tiene. ¡Qué locura! Esto era para la gente que fumaba, lo apretás y calienta y podías prender el cigarrillo. Es muy loco eso, pero no sé, me encanta estar en el auto. Yo soy una persona que se la pasa, me encanta como estar en un transporte. Estoy acomodando el plano y me encanta el plano así. O sea, yo ya quiero aprender a manejar. Ahí estamos. Cuando Cami maneje, todavía Cami no maneja, nos vamos a salir las dos de paseo. Cami se va a subir al auto y va a decir, ¿a dónde vamos? Claro, así podemos, no sé si esto está en el medio de la cámara. Ahí está. Y nos vamos de paseo. Venimos con mi vasito. Tiene para uno solo. Hay autos que tienen para tiene dos. Acá otro. Ah, bueno, tiene para dos. Vos podés también traerte un vasito o un termo para tomar mate, ¿no? O sea, dos entran. A ver, mira. Uno. Hay dos espacios. Hay dos. Bueno. Bueno, no está tan mal, ¿eh? Sí. Es más, creo que queda mejor en este, mira. Queda mejor en el segundo agujero. En el segundo hueco queda mejor. O sea, el Fausto, supone que vamos con Fausto, puedes poner el de Fausto, que es más chiquito. Ahí está muy bien. Y no sé qué otra cosa podríamos decir. El levantavidrios no lo podemos probar porque está apagado. ¿Esto? Sí. Ah, y tenemos esto también, mira. Ah. A ver si lo puedo abrir. ¿Se ve? Sí, se ve todo blanco. Ahí está. Tiene un vidrio, o sea que si uno quiere puede abrir y ver para el cielo. Sí, está divertido, por ejemplo, si estás... bueno, puedo grabar ahí. Si estás con árboles o algo lindo para arriba, como acostarse y podés reclinar el asiento y mirar para arriba. Creo que se abría, pero no quiero tocar porque hay como muchas cositas que yo no quiero hacer lío. Voy a cerrar. Cerrando. Cerramos. Pero bueno, hacemos una thumbnail linda para el video. Ahí como que se vea quizás más el volante. Claro. Sonreí. Pero bueno, básicamente eso fue esta primera introducción para mí de lo que es estar sentada en un auto, y espero que a ustedes también les haya sido útil aprender las diferentes partes del auto en español y aprendan de mi falta de educación sobre autos. Espero en algún futuro hacer un vlog realmente manejando, así que bueno, nos vemos la próxima. Bueno, hasta la próxima. Le pongo efectos de audio después.